momento inicia su programa 30 días de multitudes con Domingo Batista, Dania Batista y Valentín Pérez Terrero. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes de allá y de acá. Hoy tenemos la grata presencia del el doctor Carlos Torres, quien es audiólogo y en un buen momento ha vuelto con nosotros porque mañana 3 de septiembre, ay mi madre, ya yo estoy pensando en la Navidad casi. Mañana, día 3 de marzo, es el Día Internacional de la Audición. Y quisimos traerlo de nuevo porque él tiene muchas cosas que hablar sobre ese tema. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo debo aclarar que soy audiólogo, pero no soy médico. Nosotros somos licenciados en audiología y eso sí, colaboramos de una forma muy estrecha con todos los médicos y en particular con los otorrinos y los otólogos, que son los especialistas en garganta, nariz y oído. Y en nuestro caso, los que nos dedicamos a la audiología, pues estamos de celebración, porque en efecto mañana es el Día Mundial, el Día Internacional de la Audición, en el que todos los medios de comunicación mañana, y nosotros esta noche acá, nos estamos adelantando, ¿verdad? Sí, adelantando yéndonos adelante en el paso. Exactamente. Estamos precisamente muy concienciados y sabemos que mañana va a ser muchísima la difusión que va a haber en el mundo para dar conciencia de la importancia de lo que quiere decir oír bien y sobre todo para dar la importancia que tiene cuando alguien deja de escuchar o nace sin audición, pero existe solución. Y como existe solución, gracias a programas como el de 30 días en multitudes, vamos a poder explicarles qué podemos hacer, qué debemos hacer para que por fin todo el mundo pueda escuchar. Y primeramente sería bueno que empezásemos a decirle a los amigos televidentes por qué mañana 3 de marzo es el Día de la Audición. Bien, ustedes saben que siempre existe una fecha, hay unos entes internacionales que deciden asignar unas fechas. Hace ya varios años se decidió que fuera el día 3 de marzo y tengo que decir que, por ejemplo, el año pasado, que estábamos en lo que creíamos que era la post-pandemia, nos lo creíamos, ¿verdad? Apenas estaba empezando. Imagínense, ¿verdad? Teníamos que haber pasado el año 2020 feo y ahí decíamos, ¡ay, eso se está terminando! Fíjense, pasó un año y apenas las mascarillas se cayeron, pero vamos a ver qué gripe nos espera en la esquina, ¿no? Y el año pasado realmente fue un hito, porque debo decir que la difusión que se dio en el Día Mundial de la Audición fue extraordinaria. Y ocurrió algo en nuestro país, ocurrió algo en República Dominicana. La senadora de Azua, en el Senado, presentó y se aprobó, o preaprobó, la ley de la audición en la República Dominicana. Tengo que decir que después de un año aquello pasó a una revisión y tenemos la esperanza, la fundada esperanza, tenemos la necesidad, tenemos que hacer ruido también desde aquí, para que eso, si mañana no vuelve otra vez a presentarse, sea muy pronto, porque necesitamos esa ley en este país para que todos los que no oyen bien puedan recuperar su audición, pero más importante que eso, Domingo, para el que nace con sordera, el que nace con una pérdida auditiva, no se quede así toda su vida. Y por ley esté protegido, porque igual que protegemos a los ciudadanos en cualquier condición, de la tuberculosis, de todas esas enfermedades. Claro, es imprescindible en este caso que consigamos también que el que nazca con una pérdida de audición la pueda recuperar y aún más importante, que ninguno se quede atrás. Existe la lengua de signos, todo el mundo la conoce, la lengua
que utilizan los sordomudos, pero que la conocen el 0,01% de la población. Y es necesario que, porque eso integraría a esas personas que sufren de problemas auditivos, Ajá. lo integraría a la comunicación, claro, con sus pares, es con sus hermanos humanos. Exactamente. Fijaros que los seres humanos nos diferenciamos de los animales, aparte del alma, en algo muy importante, que es el habla, la capacidad de hablar, la comunicación oral. Y me refiero a la comunicación oral porque aunque hay animales que también emiten unos sonidos y pueden llegar a comprenderse en alguna parte específica. Entre ellos, exactamente. Los humanos tenemos la particularidad de que gracias a la audición hemos podido desarrollar el lenguaje oral. Lo que escuchamos lo aprendemos. Lo que escuchamos se convierte en una gimnasia para el cerebro. Lo que escuchamos se convierte en una alerta. Tú intuyes si tienes un peligro que te viene por algún lado gracias a que tenemos dos oídos. Y sobre todo, el hecho de tener una audición binaural, una audición por los dos lados, a 360 grados, ¿ok? Esto nos permite, además, saber desde dónde nos llegan los sonidos, tanto si son necesarios, si son positivos, como si son una amenaza. Por ejemplo, un camión a punto de chocarnos. Por ejemplo, un insulto. Por ejemplo, una agresión sonora. Por ejemplo, un ruido como esas bubucelas que uno va al play y están ahí, ¿verdad? Sí. Y que tú tienes que separarte. Y en el fútbol también. Y en el fútbol, claro. ¿Sí? Porque eso te puede ensordecer, te puede crear un escotoma auditivo, o dicho de otra forma, te puede hacer perder la audición. Y más que eso, usted se imagina usted en una selva, doctor, Ajá. y que le caiga atrás un león, y el león haciéndole bulla atrás a usted, y usted no lo oye. Exactamente. Y fijaros que peligroso es no oírlo, y también es peligroso perder la audición de un solo oído. Esto hay pocas personas que lo saben, por eso aprovechamos estos foros para explicarlo, porque cuando tú pierdes un oído mucho o totalmente, pero conservas el otro, tú sigues oyendo. De la misma forma que si tienes visión en un solo ojo, tú puedes continuar viendo. O pero una pierna nada más. O una pierna. O un brazo. Claro. Pero en el caso de la audición, perder un oído y conservar el otro te permite seguir oyendo, escuchando, pero en cambio hay dos cosas, hay dos elementos que se deben corregir. Porque si tú solo escuchas de un lado y del otro no, tú ya no sabes desde dónde te llaman, desde dónde te hablan o desde dónde llegan los sonidos. Es decir, la localización de la fuente sonora, tú no tienes forma de saberla porque has de buscar el sonido, ¿sabes con qué? Con la vista. Tú tienes que buscar el sonido con la vista, porque al tener solamente uno de los dos, ya no tienes una comparación de un lado a otro. Por eso las personas que tienen pérdida auditiva en un solo oído, hay unos dispositivos de ayuda llamados sistemas Cross o Bicross en el audio, en los centros audiológicos que manejamos en República Dominicana, en los que aún habiendo perdido un oído, es posible llegar a localizar los sonidos y también hacer unas simulaciones para que los dos hemisferios cerebrales se puedan estimular. Hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, pero bueno, a mí si me dejan un micrófono sigo hablando, así que por favor, adelante. Precisamente, recayendo en la primera parte de la pregunta, el por qué se celebra el día 3, el Día de la Audición. Fíjese que es un dato sobre el que no me documenté. Tienen repito, hay unos organismos internacionales que definen y ponen unos días específicos para cada cosa y bueno, es algo que probablemente en internet lo vamos a averiguar. Yo solo sé que se me quedó fijado que el día 3 de marzo era un día de gloria para los que nos dedicamos a esta profesión y es un día de reivindicación, es un día de buscar solidaridad. Acá en República Dominicana, cerca de 5 de cada 1000 niños nacen con sordera. Es uno de los índices más altos del mundo.
¿Cuál es la norma, el promedio en otros países? Hay países que es 2 por 1000, hay países que es 1 por 1000, países que son 3 por 1000 y aquí estamos cerca de 5 cada 1000. Es mucho. Es mucho. Y hay motivos para que sea así de alto. Por ejemplo, digamos, embarazos en adolescentes, embarazos mal llevados, rubeola durante el parto, partos prematuros. Hay también el hecho de que haya matrimonios consanguíneos, es decir, que sean familiares aunque lejanos, los que han tenido relaciones sexuales. ¿Eso puede provocar sordera? Digamos que esto es uno de los factores que genéticamente lo puede provocar. Entonces, en campos, pues es más o menos habitual que a lo mejor pues tú no sabes si es pariente con quien tú tuviste alguna relación o te vas a emparejar. Entonces, todos estos factores, digamos, han arraigado lamentablemente que el índice de sordera al nacimiento sea uno de los más altos del mundo, ¿ok? Pero también tengo que decir que el índice de la pérdida de audición posterior también es muy alto, porque vivimos en un país muy bulloso, en un país en el que lamentablemente el volumen nos creemos que lo toleramos muy fuerte, pero eso va aruñando, estropeando las células del oído. A medida ¿En qué proporción que se va perdiendo la audición? A ver, aquí hay diferentes estadísticas. Fíjate, Domingo, hace 50 años los humanos vivíamos aproximadamente unos 50 años. Sí. ¿Vale? Más o menos. Hace 50 años más o menos se vivía 50 años. Este mensaje yo lo doy porque los seres humanos estamos genéticamente diseñados para que funcionen nuestros sentidos, la audición, vista, oído, gusto y olfato, nos funcionen bien durante 50 años. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos 50? Que la sanidad ha mejorado, que la salud en general también, que nos cuidamos más. Los inventos, que también digamos, la alimentación es mejor. Y los gimnasios, y la vida sana. Eso quiere decir que ahora la esperanza de vida ya no es de 50 años. La esperanza de vida... 73. 73, y cuidado, porque en España estamos en 83 y pico. Sí, ¿sí? En los países subdesarrollados, mayormente como el nuestro, está, oscila entre un 73 a un 70. Claro. Y entonces, en función de tu esperanza de vida, eso quiere decir que entre los 50 y los 70, o los 50 y los 80 años, tú quieres mantenerte joven. Tú quieres seguir compartiendo con los seres queridos y también quieres repartir tus recuerdos entre los demás. Pero ay, papá, porque a partir de los 50, les digo yo, todo se cae, todo. Y entre las cosas que se caen está también el oído y la audición, porque genéticamente estamos diseñados para que durante 50 años más o menos se conserven bien. ¿Qué ocurre? Que si tú además en estos primeros 50 años vivías pegado a la bocina de un colmadón, vivías pegado de unos auriculares que te torturan el oído, vivías pegado de elementos que dañan la audición, resulta que tú llegas a los 50 ya con el oído estropeado. Y ahí se suma la genética, ahí se suma que la esperanza de vida era de 50 años y ya tu oído va cayendo. Es muy normal hoy en día, a partir de los 50 años, empezar a hacer repetir las palabras, a no comprender igual que antes, a pensar que los demás hablan bajito o que no quieren hablarte bien, pero no. Es que tu audición empezó a caer porque tú superaste los 50. Y por supuesto, a partir de los 70 años, lo raro es no tener una pérdida de audición. Pero los 70. A los 70 es muy raro no tener una pérdida auditiva, porque todo se cae. Son células que tenemos en el cuerpo. Las células van muriendo, se van deteriorando, se van desgastando. Una pregunta, tonta tal vez. No. Significa, por lo que usted expresa, que independientemente de que uno pierda la audición, no es un mal que atente contra la vida. ¿Puede atentar contra la vida del ser humano el perder la audición? Sí, a ver, realmente lo que la pérdida auditiva está demostrado es que la pérdida auditiva, es decir, la pérdida de audición, la sordera leve o sordera moderada,
te envejecen más rápido. Y lo voy a argumentar. No oír bien no te va a hacer que tengas un aspecto más viejo. No va a estropearte la piel. Pero no escuchar bien te hace más torpe. No escuchar bien hace que tú no tengas ganas de compartir con otras personas porque has de hacer mucho esfuerzo para comprender. No escuchar bien provoca que tú no quieras ir a lugares que haya bulla porque te cuesta mucho entender las conversaciones de los demás. No escuchar bien te va cambiando el carácter, te lo va estropeando, te lo va convirtiendo en un carácter más agrio. ¿Y qué ocurre cuando tú eres antipático? Que nadie quiere estar contigo. Es un tipo aburrido. Claro, claro. ¿Y qué pasa cuando tú eres antipático o tienes mal carácter? Que realmente pierdes amistades, que realmente no es una persona con la que los demás quieran compartir. Ocurre también que el aislamiento va llegando. Y si tú te vas aislando, dejas de compartir. El carácter te cambia. Eres más torpe, pero además eres más lento de reacciones. Muy importante este detalle de lentitud de reacciones. El no escuchar bien provoca que cuando tú manejas más torpe, más lento. Entonces tú eres un peligro manejando. Sí. Pero cuidado, eres un peligro manejando para quien está contigo en el carro, pero eres un peligro manejando contra otros carros y contra la gente que camina afuera. Y algo todavía peor. Voy a poner un ejemplo de mi mamá. Mi mamá, en paz descanse, se me fue en la pandemia con 84 años, recién cumplidos. 12 años antes, mi mamá se puso aparatos auditivos. Ella, que había sido profesora de sordos toda su vida, no se los quería poner. No quería, decía que eso era de viejos. ¿No? Y a los 72 años le dijimos, mamá, tú necesitas esto, porque en la calle eres más lenta, eres más torpe, a ti te cuesta caminar. Y tenemos miedo a que te choquen, tenemos miedo a que te pase un carro por encima. Tenemos miedo a que te engañen, tenemos miedo a que vayas al banco o que un tigre en la calle te pregunte cualquier cosa y tú, por no entenderlo o por no hacerte la tonta, tenemos miedo de que te engañen. Tenemos miedo de que estés sola en casa, llamen al timbre y tú no sepas quién es. Tenemos miedo de que te llamen por teléfono solamente para entender que hay una persona mayor en casa que tú no escuchas y vengan y te atraquen. Esta era la ansiedad que teníamos sus hijos. ¿Y saben qué ocurrió? Que finalmente ella lo entendió porque la amenazamos con no volver a ver ninguna película de cine con sus nietos, si no resolvía eso, porque no era una persona fiable. Y desde que se los pusimos, ¡ay papá! Ella se pasó los últimos 12 años de su vida usándolo, pero fíjense el detalle. Ella tenía problemas en la cadera, en la rodilla, acababa en silla de ruedas, y era alguien que quería moverse, que quería bailar, que quería compartir, cuando llevaba los aparatos. Pero cuando no los llevaba, era una persona antipática, era una persona arisca, era una persona ausente, irritante, que te enviaba para el carajo en cualquier momento, y tú cuando te enviaba al carajo decías, ¿llevas los aparatos puestos? No, ¿verdad? No, no los llevo. Claro, ya nos damos cuenta, y nos damos cuenta por tu carácter. Y en torno a eso, doctor Cuello, ¿Qué? Licenciado. Torres, licenciado Torres, sí. Esos anuncios que se ven en la televisión y en las redes, ¿qué tan buenos son y los aparatos prometedores de lo que ellos dicen? A ver, es importante saber la realidad y saber la verdad. Cuando uno tiene un problema en la vista, acude a una óptica, Sí. acude a un oftalmólogo, para que por un lado el óptico le gradúe y por otro lado el oftalmólogo le recete, ¿de acuerdo? Sí. Y esa receta, si no tiene operación o no tiene medicina, concluye con unos lentes, ¿de acuerdo? Ah, Y los lentes que yo me pongo no te sirven a ti. no. Obviamente, yo no puedo ir probando lentes hasta que con alguno más o menos yo pueda ver. Es cierto que algunas farmacias tienen lentes pregraduados que más o menos te resuelven cuando el problema es muy pequeñito. Pero si alguien tiene un problema en la vista grave, Como por yo, Dios, por ejemplo, claro, después del COVID, claro, la vista se me ha dilatado. y obviamente has tenido que ir a un especialista. Y ya me diagnosticaron que tengo catarata. ¿Lo ve?
Y entonces el oftalmólogo y el óptico acaban obviamente recetando unos lentes específicos para poder recuperar la audición estereoscópica. Pero la pregunta tenía que ver con el oído y con la audición. ¿Qué tan buenos son este tipo de dispositivos? Pues si está en manos de un profesional, si está en manos también de un buen médico, le puedo asegurar que lo que estamos viendo en pantalla, los dispositivos de ayuda auditiva, los aparatos auditivos, eso ya no son aparatos para sordos. Esos son aparatos auditivos que enfocan la audición, porque no se trata de perder la audición como un sordo total. Estamos hablando de miles y miles y miles de personas de este país, más de 1 millón, que no oímos bien, y yo me incluyo, que con dispositivos de ayuda de este tipo se nos enfoca la audición y rejuvenecemos de una vez, como pasaba con mi mamá, y dejamos de ser torpes, y podemos aprovechar mejor la vida, aprovechar las clases, aprovechar, por supuesto, también la vida, aprovechar la música, las conversaciones. Es demasiado bonito ver a tus papás, a tus abuelos, ver cómo rejuvenecen. Cuando bailan. Claro. Porque están oyendo. Claro, como tienen ganas de volver a compartir. Ganas de tomar sus recuerdos y repartirlos con los nietos y con los hijos. Pero más bonito es cuando un niño nace con ese problema o lo adquiere y le ponemos aparatos. ¿Por qué? Porque esos dispositivos de ayuda auditiva Oticon, yo les recomiendo encarecidamente los dispositivos Oticon, eso es poner y oír, eso es poner y escuchar nítido, eso es poner y escuchar en 360 grados. Y si es tu hijo, vale la pena que desarrolle el lenguaje y se desarrolle cognitivamente en manos de profesionales. Yo recuerdo que hacia el 1978 yo estuve como anfitrión junto a varios compañeros de una delegación de Venezuela de deportes. Y había una jovencita en ese tiempo que tenía sordera, sufría de sordera, pero ella bailaba. ¿A qué se debía? A ver, primero, no sé la gravedad del caso. Hay que entender que hay 5 niveles diferentes de pérdida auditiva, de sordera. Está la pérdida de audición leve, está la moderada. Esas 2 son las más comunes y los que la tenemos lo negamos. Tontamente lo negamos porque la solución es instantánea. Luego está la sordera severa. Luego está la sordera profunda. Y luego está la cofosis o anacusia, es decir, la sordera total. Si esta muchacha, de la que estamos hablando, tenía una pérdida de audición profunda, severa o moderada, ella oye, pero no lo oye todo. Ella escucha algunos sonidos, sobre todo los sonidos graves, lo que es la vibración, lo que es el ritmo. Eso normalmente se escucha y se puede llegar a entender muy bien. El ritmo, la parte de música grave, eso es vibración y es sonido. Esas células en el oído son las que más se conservan, pero en cambio te hacen escuchar el ritmo, te hacen escuchar la entonación, pero no te dan la claridad de la voz, ni del lenguaje, ni de las palabras. Es por eso que cada vez que nosotros nos topamos con algún niño o adulto que tiene pérdida auditiva, le recomendamos siempre que busque la forma de ponerse un aparato auditivo que, como acabo de demostrar, es algo que llega y desaparece, pero cuando no lo saca vuelve a aparecer. Pero entonces a la gente le critican que se ponga auditivo. ¿Por qué? Los auriculares para escuchar música. Sí. Claro, pero no es lo mismo, porque esto es un dispositivo para corregir la pérdida auditiva. Esto es un aparato para escuchar mejor. Esto es un aparato para que cuando tú tienes ya un problema de audición o una pérdida auditiva leve, moderada o severa, gracias a esto, la audición se enfoca. Se afina. Se afina. Y fíjate, algo muy importante, no solo se afina. Si yo estoy mirando en dirección ahora mismo a la cámara y tú estás a mi izquierda, estos aparatos son inteligentes, son computadoras, y buscan las voces que hay en la sala, y cuando lo localizan, ¡fua!, se enfocan directamente a la voz. Pero al mismo tiempo, en este radar, en este rastreo que hacen, si aquí ahora mismo hubiera una bulla, hubiera un ruido, unos niños voceando, esa guagua anunciadora, esa que molesta, se lleva la ropa vieja, la guagua vieja, la ropa vieja, todo lo que sea viejo, ¿no? Escucha eso y ¿sabe qué hace?
lo escucha eso y eso lo considera ruido y lo bota, lo corta. Lo rechaza. Exactamente. Este tipo de aparatos bien graduados, bien adaptados, lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla. ¿Y se necesita receta para usar eso? Vamos a decir O sea, necesita, me imagino, hay que hacer primero una audiometría, con... claro. Lo que hay que hacer, evidentemente, es un estudio audiológico. Esto es el otorrino el que lo determina. El otorrino y el audiólogo, que trabajan conjuntamente, determinan la pérdida auditiva del sujeto. Esto se llama, además es muy simple, una audiometría, una timpanometría, una logoaudiometría, y averiguando exactamente cuál es la audición de la persona, con estos dispositivos se corrige de modo instantáneo. ¿Y son muy caros? A ver, la respuesta es no, y yo lo voy a razonar. Porque mi pregunta es, Domingo, ¿un carro es caro? ¿Y cuál es la respuesta? Yo te pregunto a ti, ¿un carro es caro? Claro, pues ¿Sí? depende del Ahí tú modelo. dijiste, Depende del modelo. Depende del modelo, depende del año y depende del uso. Sí. Y depende del uso, Sí. porque un carro lo vas a usar una vez en el año, es muy caro. Pero si tú vives del carro porque eres chofer, o porque eres taxista, o porque necesitas ir a trabajar cada día, porque cada día te vas de aquí a Boca Chica o de aquí a Higüey, entonces el carro es económico, porque depende del uso, de la utilidad. Lo caro es no oír. Lo caro es depender de tu familia. Lo caro es que tu hijo no pueda desarrollar el lenguaje y se convierta en alguien minusválido toda la vida. Lo caro es ver a tus padres, a tus abuelos, convertidos en muebles y tontos en casa. Disculpen, eso es lo caro. Lo caro es que tú dejes de poder trabajar por no oír. Y ahora vamos a hablar de un precio, yo no tengo problema. Porque yo te voy a hacer una pregunta, Domingo. Y también a ustedes, por favor, a ustedes. Díganme, a menos de medio metro de vuestro cuerpo, en este instante, ¿ustedes tienen la prótesis del siglo XXI? Perdón, me refiero a su celular. ¿Ustedes tienen la prótesis del XXI a menos de medio metro de su cuerpo? Contéstenme. Muy probablemente me dirán que sí. Segunda, en su casa hay otro celular en la casa. Tercera pregunta, ¿todos los miembros de su casa tienen un celular? ¿Sí? Cuarta pregunta, ¿la televisión desde que me ven es de plasma? Y la última pregunta, ¿en algún Black Friday la hicieron más grande? ¿Sí? Solo que me hayan dicho sí a 3 de estas preguntas, les voy a decir que los aparatos son baratos, son económicos. ¿Y por qué? Porque un iPhone que cuesta $1.400, amigos míos, ¿sabes? Eso es caro. Eso es caro. Pero que con $2.000 tú puedas resolver la sordera de tu hijo, de tus padres, eso es un regalo. Están a 2.000 entonces. Eso es una forma de hablar, porque también pueden costar 1.000. Sí, pero O en también el 3.000. mercado actualmente, Se lo digo yo, entre 500 y $1.500. Y uno se pone a pensar, ¿eso es costoso? Pero por Dios, que lo costoso es que te atropelle un carro por no ir. Por Dios. Que lo costoso es que tú vayas a una reunión de vecinos y tú no escuches nada. Eso es costoso. Yo creo que es claro, ¿no?, los mensajes que estamos dando, y necesito que la gente levante el culo de la silla de una vez, se ponga los zapatos y diga, por Dios, vamos a resolver, porque para eso mañana es el Día Mundial de la Audición. Una última pregunta, Sí. porque ya nos están haciendo señas y tenemos otros invitados. Podría decirse el vértigo de Menier, Ajá. que afecta bastante la audición, Sí. y los mareos y cosas. Eso podría... Sí, el vértigo Menier es uno de los... Vértigo Menier es un conglomerado de síntomas Sí. que lleva asociado también, aparte del vértigo y los mareos y la inestabilidad en general, lleva asociado también la pérdida auditiva o la pérdida de audición. Las personas que sufren vértigo de Menier obviamente deben ir al otorrino y hacerse un estudio vestibulógico, pero además, obviamente, ahí es donde se evalúa si hay que poner el aparato auditivo y de qué forma para no desestabilizar más al paciente. Pero sí, tiene mucho que ver. A mí, como sé que el tiempo se nos agota, creo que... Para la próxima Sí. presentación de usted. Claro que sí. Yo estoy muy agradecido de la invitación. Sé que llegamos en un momento clave. Quien esté viendo el programa en este momento o lo vea en las redes, por favor busquen el Día Mundial de la Audición, día 3 de marzo. Van a ver una cantidad de información en todas partes increíble, con muchas anécdotas que hoy no ha dado tiempo a explicar. Pero lo más importante es que si en su casa hay alguien que no escucha bien,
por favor den el paso, vengan a hacerse un estudio auditivo. Les brindamos nuestros centros en República Dominicana. ¿El teléfono? En Laudio, audiología. Si ustedes tienen ese celular, solo tienen que poner en Google Laudio o Laudio Audiología o Laudio RD. Y les van a aparecer centros que tenemos en Higüey, en la Clínica Montasureña, en Gazcue, frente a la Clínica Escaño, también en el Centro Médico Torrino de la 27, también en San Cristóbal, en el CEDISAN, también en Puerto Plata, también en Barahona, y además, si hemos de ir a su domicilio, les ayudamos. Yo les voy a dejar mi celular, no el celular del centro, que es el 809-519-3392. 809-519-3392. En el Día Mundial de la Audición vale la pena que den el paso. Y si conocen algún niño o tienen la desgracia de tener conocidos con sordera profunda, contáctenos por favor, porque les podemos ayudar también con otra solución llamada implante coclear. Muchas gracias. Bueno, muchas usted gracias. sabe, licenciado Torres, que este programa es suyo y Muchas gracias. cuando usted crea oportuno que debe venir aquí, usted sabe que las puertas, los micrófonos están abiertos. Pues le sí. vamos a tomar la palabra y en pro de que en muy breve tengamos esa ley de audición que permita por fin erradicar la sordomudez en nuestro país, y que sepan que sería muy triste diagnosticarle a alguien un cáncer pero no decir que hay una posible solución si la hay. Es tan triste como que alguien nazca con sordera, sepan que hay una solución, pero nadie mueva una uña para conseguir el dinero para resolverla. Y ahora estamos en el caso. Sí, muchas gracias al licenciado Oscar Torres, quien es audiólogo. Ajá. Y entonces estará en varias ocasiones más con nosotros, porque él es un gran exponente. Se da un parecido hablando a ese ídolo de la buena música, como es Joan Manuel Serrat, y que es de Barcelona también. Claro que sí. Entonces continuamos el programa y a seguida volvemos con otra importante entrevista. Muchas gracias.